Tenemos algo nuevo en el podcast que nunca hemos hecho antes. Algo que tú dijiste hace tiempo atrás. Dijiste que estaría padre que de repente tener un invitado. Como si fuera el tercer miembro del podcast, pero hablando de un tema en específico, sin que sea entrevista. Estamos compartiendo micrófono, Andrés y yo, por primera vez en la historia, entonces va a estar un poco incómodo. Y a raíz de que hace unos episodios sacaste un tema que pudiera ser interesante platicar, que es sueños, yo pensé en un amigo mío, que es Carlos Novo, que es... Neurocientífico clínico y neurofisiólogo. Ok, muy bien. ¿Es como doctor? Sí, hice medicina y después hice un posgrado en neurociencia clínica, que es como la combinación de psiquiatría y neurología. Yo veo pacientes psiquiátricos desde el punto de vista neurológico. O sea, locos del cerebro. Lo que usualmente llaman locos del cerebro, tal cual del cerebro es lo que veo yo, exactamente. Okay. Y cuando tú dijiste que estaría padre ver lo de los sueños, que se me hace interesante el tema, pero también a la vez se me hace que la gente que de repente viene y dice, oye, no vas a creer lo que soñé anoche, es como si alguien viene y te dice, no vas a creer lo que dice mi horóscopo. O sea, es un poco parecido a eso. Por eso pensé en que estaría muy interesante invitar a alguien que realmente sepa de esto para entender qué pasa en el cerebro, por qué soñamos, cómo pudiéramos a lo mejor interpretar a los sueños, para qué nos sirve, por qué hay gente que dice que nunca acuerdan nada de los sueños y por qué hay gente que cada día que se despiertan recuerdan perfectamente bien sus sueños. Por eso quise invitar a Carlos y qué padre que viniste y pues bienvenido. No, muchas gracias, cabrón. Todo un placer. Sí, tal cual lo que estoy de acuerdo con Pepe. Vamos a tal cual platicar, porque hay muchas cosas que no sabemos sobre el sueño y sobre el dormir. Lo que va a dar es ensoñaciones, es el soñar, lo que decimos, lo que soñamos, las imágenes, sensaciones que tenemos, y el sueño como tal es el dormir. Entonces, la ensoñación es lo que... Ensoñación. El ensoñar a alguien... No te conté mi ensoñación de ayer. Exactamente, eso sería un poco más técnico. Okay. Puedes decir sueño y está con madre y se va a entender. Pero el sueño per se, desde el punto de vista neurológico, el sueño es el estado en el cual el cerebro entra a ciertos procesos en donde le es imposible adquirir información del exterior. Ese es el sueño. Justamente el cerebro, digamos, como cierra sus sentidos, cierra los medios de comunicación con el exterior para poder, en teoría, descansar, ¿no? Y poder reorganizar toda la jodida información que le llegó ese día. O sea, es imposible soñar, por ejemplo, con alguien que no conoces. Así es. O sea, sueñas con alguien y yo no conozco a alguien, ¿no? O sea, esta persona, sé que soñé con alguien y no lo conozco. Bueno, seguramente es lo alguien conoces. Que no existe. Okay. En algún momento la viste, ¿no? A lo mejor le metiste cosas, porque puedes... Lo increíble de las ensoñaciones es que el cerebro está en un estado tal que todo está desorganizado. Entonces hay dos cosas en las que podemos, digamos, como poner nuestra certeza de manera muy reducida. Uno es los sueños y otro es nuestra memoria. Y tienen muchas cosas en común desde el punto de vista estructural del cerebro, es decir, el hipocampo, que es una estructura así como esencial del cerebro para acomodar los recuerdos, porque no los guarda, nada más los acomoda. Y los acomoda usualmente durante el dormir, durante el sueño. Es decir, el hipocampo es como el chalán que está en la biblioteca, que tiene el carrito y todos los libros que llegan ese día los ponen en un pinche librero así, sin orden, todos, y este güey llega en las noches, ya que todo el mundo se fue, a acomodar todos los libros donde les corresponde. Bueno, eso es lo que hace el hipocampo durante el sueño. Entonces se puede decir que el hipocampo es como el de la orquesta. El organizador de la memoria, específicamente. O sea, es el que va y organiza la memoria en los diferentes lugares del cerebro, dependiendo de con qué está ligado. Con qué está ligado desde el punto de vista también histórico. Es decir, todo lo que tiene ciertos conceptos, por ejemplo, todo lo rojo, hay seguramente una parte del cerebro que tiene todo lo que está correlacionado con el color rojo en la parte occipital, que es la que vemos. Entonces, y se guardan de acuerdo a un proceso, digamos, de organización de conceptos, de tamaño, de forma, de color, de sensaciones, específicamente sensaciones. Entonces, la amígdala y el hipocampo están unidas ahí pegadas, o sea, vilmente 1 milímetro de diferencia. Y la amígdala es la que te da la parte emocional, para así como generalizar, hay otras partes, pero la amígdala es el como centro primario. Entonces, por eso también muchos sueños tienen una parte muy emocional, porque pues es la que más tiene memoria. O sea, en cuanto se activa la amígdala, si se activa de cierta manera, hace que el hipocampo funcione mejor. Es decir, guarda más cosas. ¿Todos soñamos?
todos soñamos, absolutamente todo el mundo sueña, porque el sueño como tal es simplemente una representación sensorial, o sea, de tu cerebro durante el proceso de dormir. El que no te acuerdes, de hecho, es en parte una manera simple de decir, a mí este güey está sano, ¿no? O sea, porque el hipocampo no tendría por qué estar grabando la información que está acomodando. Pero dura muy poco la memoria del sueño, ¿no? Porque a mí me ha pasado que me despierto y sé que soñé y acabo de desayunar y ya no me acuerdo. Y la idea es que nunca te acuerdes porque, pues, en teoría no es una información real, ¿no? O sea, no es algo que el cerebro tendría que guardar tal cual, porque pues no le sirve, no es de la realidad. Es un proceso que él hizo para acomodar una información real. Pero sí, la idea es que solo duren unos cuantos segundos, inclusive minutos después de despertar. Y por eso hay mucha gente y muchos artistas que tienen una bola de procesos justo para acordarse de más sueños. Dalí lo hacía muchísimo, ¿no? Entonces Dalí tenía despertadores en diferentes horas de la noche, nomás para poder apuntar sus sueños, ¿no? Y después pintarlos. Lo que yo hice, ahora saqué un libro hace un año, hace un poco más de un año. Era una colección de ensayos de cosas pendejas, pero bueno. Había un capítulo que no hice, pero que cosas que más me dan hueva en la vida es cuando alguien viene y me dice, no sabes lo que soñé ayer, y me empieza a contar. Y es de que puta madre, esto es de lo más inútil del mundo. Entonces dije, ¿sabes qué? En venganza de todos aquellos que han llegado conmigo, les voy a contar 15 sueños míos que voy a anotar. Entonces empecé a anotar, me despertaba y agarraba mi celular y en los notes. Y así junté sueños y luego ya los leí. Al momento de trasladarlos dije, esto no tiene ningún sentido. Y ya no lo hice. Pero es pura estupidez. Bueno, es que no tiene orden ni tiene... Exacto. Es más que estupidez, es justamente eso, es desorganizado. Porque el hipocampo no necesita un orden desde el punto de vista temporal, ¿no? O sea, en cuestión de tiempo. O sea, no va a organizar justo lo que fue entrando por el cerebro en cuestión de tiempo. O sea, no. Tiene otras maneras de hacerlo mucho más eficaz, pero que es mucho más desorganizado desde el punto de vista de imágenes y de sensaciones y del mundo real. Por eso cuando Freud se puso a mamar, ¿no?, con los sueños, fue lo que hizo. Y al mismo tiempo, otro güey que fue contemporáneo de él, porque está con madre, porque más o menos en el mismo momento, en 1880s, tanto Freud como Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal es el, digamos, y está con madre porque son dos grandes cerebros que se fueron totalmente por lugares diferentes y hoy, para atrás, pues es muy fácil saber quién estuvo bien, ¿no? Freud la hipercagó, y Cajal fue premio Nobel en 1906. Y eso que yo sé quién es Freud y nunca había escuchado del... Es más, no sé ni cómo describe, güey. Ramón y Cajal. Nadie conoce a don Santiago, que es el padre de la neurobiología moderna. O sea, todo lo que es la neurociencia moderna, o sea, la unión entre el cerebro, su estructura y su función y nuestro comportamiento, es él. O sea, él fue el que puso las bases. Entonces modernas. Freud se metió mucho en lo que no le importa, porque No. escucho que Freud está en todos lados, Exacto. en cualquier tipo de materia. Es que eso es lo fregón de los sueños, porque puedes tocar lo que sea, pero más que estudiar por todos lados, tenían más o menos la misma escuela, o sea, eran médicos los dos, neurólogos, neurofisiólogos. La diferencia, bueno, Freud era más neurólogo, neurofisiólogo, y Cajal fue neurólogo histólogo. Entonces este güey se dedicaba a ver tal cual celulitas en el microscopio. Y de acuerdo a la forma de las células, iba suponiendo para qué jodidos funcionaban y qué hacían. Hizo la teoría neuronal, que se llama, y es la teoría que hasta la fecha sigue. O sea, el cerebro no es una red como tal unida, sino que son muchos componentes que no se unen, pero se comunican. Eso hasta la fecha sigue, pero este güey desde el principio, en 1896, Freud dijo, ¿sabes qué? A la fregada, cabrón. La neurobiología está bien complicada, güey. No nos dicen nada del comportamiento humano, no tenemos herramientas para eso. Voy a inventarme mi teoría. Y lo hizo tal cual. Y después pasaron 30 años y en uno de sus últimos libros dijo tal cual, ya que llevo aquí, tal cual, inventándome esta mamada por 30 años, les aviso que es un invento. O sea, Pero recordamos a Freud por el psicoanálisis, ¿no? así es. Y el psicoanálisis tiene dos bases. Por eso decía yo que se metió mucho en diferentes áreas. Claro. Psicoanálisis, deja tú el psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis... La pues, interpretación todo de los sueños. Interpretación de los sueños, Claro. ¿sí? Y parte salió en 1900. O sea, el tipo lo quiso sacar el 1 de enero del nuevo ciclo. Porque el güey también tenía una personalidad sumamente... ¿Cómo ponerlo de una manera no tan negativa? Era sumamente narcisista, ¿no? O sea, era un tipo que le gustaba ser el jefe, ser el de arriba, ser el que lo... Tenía un complejo más de un semidios, o sea, tal cual, alábenme, ¿no?
Y se juntaba con gente muy fregona de Viena. Eran puros tipos muy fregones en diferentes áreas, tanto científicos, artistas de todo tipo, tanto plásticos como visuales. Y ese era su grupito. Entonces, claro, dentro de su grupito tenían también mucha interacción con gente que pensaba de los sueños cosas totalmente que no tienen ningún sentido. Y dijo, bueno, vamos a organizarlos, a ver si me sirve sacarles un significado y que me diga algo sobre la persona. ¿Y eso tiene algún significado? Sí, es bien simple. O sea, es muchísimo más simple y más aburrido que lo que Freud se inventó, ¿no? A Freud todo el mundo lo debe leer, pero lo tiene que leer no como ciencia, sino como ciencia ficción. Ok. Entonces, es digamos como el Star Trek de la física cuántica. ¿Te acuerdas? Pero la física cuántica, o sea, es un tema muy complicado. O sea, la física subatómica. Y digamos que un buen símil es como si los físicos subatómicos se pusieran a ver Star Trek y sacaran de ahí sus ideas reales. Pues no, es un güey que tomando la parte astrofísica y demás se puso a fantasear. Pues este güey hizo lo mismo, agarró la parte biológica y neurofisiológica y se puso a fantasear. El problema es que tanto él, pero especialmente los güeyes que lo siguieron, se la creyeron. Una pregunta, porque hay quienes escuchan, estoy casi seguro que hay quienes escuchan que ahorita, por ejemplo, están estudiando psicología. Sí, claro. Y están seguramente estudiando tanto Freud como Jung, como Así otros pensadores en ese campo. Entonces, lo que tú estás diciendo es que cuando ven cosas de Freud, no le hagan caso. Así es. De principio tómelo como ciencia ficción. No quiere decir que todo es ciencia ficción y por eso es posiblemente la literatura más compleja y más peligrosa, porque une cosas reales con cosas totalmente reales. Muchos corazones. Freud, digo, yo soy muy ajeno a todos estos temas psicológicos, psicoanalistas, Sí, sí. psicológicos y pues Freud siempre ha sido así como el rey, ¿no? Es como Milli Vanilli. Al parecer, sí. Tal cual, sí. De hecho, y eso lo buscó él, ¿eh? O sea, lo buscó de manera voluntaria. O sea, no fue una cosa que, mira, le cayó. No. Era tal el conflicto entre Santiago y Ramón y Cajal y Freud, conflicto en el sentido científico y amigable. Aparte, uno estaba en Viena y otro estaba en Valencia. O sea, tampoco es como que se veían muy seguido. Pero es increíble cómo partió al mundo de la neurociencia en dos, ¿no? A la gente que se dedicaba a ver la parte concreta, la parte biológica, la parte celular, la parte que definió realmente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y lo que nos ha dado esa parte de la medicina, ¿no? Que es la parte cerebral. Y luego la otra parte, que fue la mayoría, ¿eh? O sea, en su momento, o sea, en los 20, 30 y 40, la mayoría de los psiquiatras, es más, la psiquiatría como tal se dividió de la neurología, no era una especialidad hasta en muchos lugares hasta los 60. Era la misma especialidad con la neurología. El que la rompió fue el psicoanálisis. O sea, quien rompió con la neurología fue Freud. Bueno, sus seguidores, porque Freud era neurólogo, ¿no? Y era neurofisiólogo. Él como tal no lo hizo, pero sus seguidores dijeron, ¿sabes qué? Al carajo, cabrón. O sea, estos tipos están viendo percepción y movimiento, o sea, cosas que... Y nosotros estamos viendo la mente del ser humano, ¿no? Que hasta ahorita nadie jodido, o sea, ni leído, ni captado, ni descrito bien qué es la mente. Estás también desacreditando el psicoanálisis per se. O pero sea, yo no lo hago. No. Hice una historia. No. Sí, claro. Con esto que dices, estás diciéndole al mundo, bueno, a nuestro pequeño mundo, Así es. que el psicoanálisis es ciencia ficción. Sí, por favor, aléjense de ahí, ¿no? ¿De si plano? queremos seguir evolucionando. Porque hoy tengo una cita. Tú sigue con, La cancelo. Tú sigue con tu cita porque igual y descubres algo que ni siquiera es real sobre ti mismo. Y está con madre porque eso está de psicoanálisis. De inventarte El cosas. psicoanálisis es falso. No hay nada, o sea, si tú agarras ahorita y te pones a buscar en las bases de datos científicas, de donde todo se publica en cuestión de qué sirve como herramienta para ver algún tipo de enfermedad o algún tratamiento para algo. No tiene que ser químico, puede ser cualquier tipo de tratamiento. No existe el psicoanálisis ahí, pues. O sea, ya nadie publica. O sea, es un nicho que se quedaron los 1000 güeyes que lo siguieron, ¿no? Que más que son seguidores, ¿eh? Porque son tal cual, son como sectas. O sea, tú te agarras a la gente que cree en el psicoanálisis y se parece más su comportamiento Estaba pensando en sectas. a un exactamente. así una secta religiosa que a una parte de una ciencia. O sea, es como dices, pues, ¿eso es un campo científico o una secta, güey? Y la realidad es que se comportan como sectarios. O sea, en todos los sentidos. Freud y Lacan y todos son sus
profetas, ¿no? Y sus 12 libros son sagrados, güey. O sea, y la interpretación de los sueños de hace más de un siglo, que sabemos que no tienen ninguna connotación real, excepto te voy a decir ahorita tal cual las poquecitas cosas que nos sirven como clínico. O sea, yo cuando pregunto cómo duermes, ¿no? Pues lo pregunto por algo muy específico, ¿no? Para que me cuente el tipo de los sueños, ¿no? Si son negativos, si son positivos, si te despiertas con angustia, ¿no? Si tienes algún tipo de otras sensaciones en ese momento, porque me habla de cómo está el cerebro conectado. Pero nada más. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Y ya tenemos más de un siglo para poder decir, sí, ¿sabes qué? Pues sí, todo lo demás es una pérdida de tiempo, ¿no? Puede ser esto un episodio muy controversial. Ahora, regresando a los sueños, después de desacreditar a figuras históricas como Sigmund Freud y a prácticas de tantas décadas como el psicoanálisis, regresando a los sueños, ¿tienen significado los sueños realmente? Sí, no el contenido, pero sí. O sea, básicamente lo que nos interesa de qué es de cómo sueña el paciente más que qué sueña. Nos interesa el cómo sueña. O sea, si el sueño se siente agradable, o sea, se levanta y dice, mira, descansé. Que toda madre es dormir. Sí, es la acción de Así es. descansar, sino Entonces, el contenido de el los sueños. ensoñamiento. Ok, el contenido de las ensoñaciones básicamente no tienen ningún valor como tal. Nos interesa, por ejemplo, si son sueños muy recurrentes o con un tema muy específico. A veces nos puede estar diciendo que ese tema a lo mejor tiene alguna correlación con algo, ¿no? Y que podríamos manejar de otra manera para que lo reaprendas. O sea, que tu cerebro lo acomode diferente y no todas las jodidas noches lo acomode igual. Lo que te dice un poquito los sueños en ese sentido, cuando que son angustiantes y son negativos y que son iguales, dices, ok, venga, aquí es un circuito cerebral muy específico que se está activando exactamente igual. Y lo que me está haciendo está reforzando un aprendizaje negativo. Es decir, la persona no solamente le causa angustia soñar eso, sino el hacer eso, o sea, el soñar eso, hace que ese circuito se haga más fuerte y por lo tanto tiene más angustia durante el día. Y responde con más irritabilidad y con más violencia y con más negatividad durante el día, cuando está despierto. Entonces, en ese sentido, sí te hablo un poco y te podría hablar de algo al respecto, pero no es que te vaya a solucionar un diagnóstico. No existe eso. Esas madres que cuentan de que si sueñas que se te caen los dientes es porque tienes un secreto muy guardado. Así es. No, hay ciertos símbolos que podrían ser un poco más universales, que sí funcionan, pero en general, tal cual. O sea, Si sueñas, yo quiero pensar que si sueñas de repente o muy seguido que estás perseguido o que estás, no sé, sabes que en el sueño tienes que agarrar un vuelo y nomás no llegas al aeropuerto. Ese tipo de cosas, pues yo quiero pensar que es estrés que tienes acumulado. Así es, son ciertas angustias, son ciertas cosas que son reales en la vida, o sea, en tu vida a día, ¿no? Que te están angustiando y te generan. Y que se manifiestan como generan cualquier miedo, cosa en el y que sueño. son muy repetitivas Sí. y justamente van a repetirse otra vez también. Pues eres tu mismo cerebro, pues no es como que cambiaste de cerebro cuando te despiertas y te acuestas. Entonces, la misma información que está ahí. Si durante el día tienes una angustia específica, pues a lo mejor durante el sueño, justamente ese circuito que está constantemente durante el día excitándose y activándose, pues al dormir igualito. Más desorganizado y con otras cosas y otros temas, pero la sensación, si te fijas, la sensación es lo importante y por eso preguntamos qué sientes al dormir. O sea, no me importa qué, pero qué sientes. No, me levanto muy angustiado, no sé ni qué sueño, pero me siento mal. Ah, bueno, es lo único que necesito. O sea, el hecho de que alguien que esté pasando por angustia durante el sueño constantemente, eso es lo que es patológico. No nos gusta eso. Otro tema que a mí me da mucha curiosidad hablando del cerebro es que existen muchos mitos alrededor del cerebro. Y Muchísimos. muchas ideas que, digo, se habla de que tú eres muy de izquierda o tú eres muy de derecha. Nada más estamos usando el 10% del cerebro y hay quienes usan un poquito más y por eso son mucho más inteligentes. ¿Podrías tú mencionar algunos de los mitos que existen? Sí, claro. Bueno, y luego matarlos. Ese último que dijiste, ese tema salió en los 90s gracias a un periodista del New York Times, ¿no? Si no mal recuerdo, era el New York Times. Y el tipo lo que hizo fue muy simple, leyó un par de artículos científicos, ¿no? En donde se utilizaba una herramienta que se llama resonador magnético, que todo el mundo por lo ha visto, lo conoce, funcional. Entonces, lo que hace el resonador magnético funcional es que mide cambios. Más que solamente tomar una foto, toma dos fotos, digamos, en cuestión de cambio, ¿no? Y específicamente el resonador magnético funcional para el cerebro lo que mide son cambios de oxígeno en el cerebro. Realmente no mide actividad cerebral directa, mide nada más pues qué tanto oxígeno cambia y tenemos una buena relación con la actividad cerebral con eso. Entonces, lo que sucede realmente, bueno, una es que hay que aclarar que es imposible que ninguna parte del cerebro esté inactiva por más de unos cuantos segundos. No se puede.
O sea, es totalmente en contra de la naturaleza de la neurona. O sea, la neurona siempre está activa. Lo único que hace es cambia su tipo de actividad, dependiendo de si está echando pereza o si está haciendo trabajo. Nada más. Lo único que hace es cambiar. Es como tu carro que siempre está prendido y tienes 4 velocidades para hacer diferentes cosas, pero siempre está prendido. O sea, aunque esté neutral y esté bajadita y esté dejándose ir, está gastando gasolina. Okay. Entonces, lo que hacemos es que ponemos el carro neutral, ponemos el cerebro neutral, que es decirle a una persona, no pienses en nada, pensamientos random, no nada en específico, concéntrate en relajarte, en negros, ¿no? O sea, y el cerebro en reposo, o sea, en ese estado de reposo, consume tanta energía y cuando lo ponemos a hacer otro tipo de actividades, nada más aumenta el 10% del consumo de energía. Es decir, es un sistema tan increíblemente eficaz que independientemente si estás en neutral o si vas a 200 kilómetros por hora, solamente va a gastar 10% más de gasolina. Ok. ¿Estamos? Ese 10% más de gasolina que utiliza para hacer esa actividad es lo que este pobre imbécil en los 90 dijo, entonces nada más usamos 10% del cerebro. Ya. No tiene ninguna cosa con la realidad. Pues es una cuestión de leyó mal. Así de simple, leyó mal. Y no solamente leyó mal, sino que después todos los demás periodistas lo repitieron. Y después lo repitieron maestros, neurólogos. Y O sea, Limitless es ficción, entonces. por eso es película. Por eso la dirigió alguno de los directores de Hollywood. Sí, sí, claro. Y queremos craquear eso, ¿eh? O sea, la esperanza y la idea de que podamos ser como semidioses o dioses siempre ha estado ahí. Y la realidad, yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, ya lo eres, güey. O sea, no existe ningún otro ser en todo el jodido universo que conocemos, que es bastante grande, o sea, son miles de galaxias. No tenemos la menor remota idea de que exista alguien como nosotros. Para lo que nos queda claro es como, mientras no encuentre a alguien mejor que yo, pues yo soy el dios de este show, cabrón. Oye, y de los lados, Sí, sí tenemos 2 hemisferios, claramente. Están conectados por una cosa que se llama cuerpo calloso, que es tal cual los cables que van de un lugar a otro, pero solamente se conectan el 5% de las neuronas de cada hemisferio. Es decir, el 95% de la actividad es en cada hemisferio por separado. Ok. Y la poca actividad que se conecta entre ellas es justamente como para espejear. Es como, yo estoy haciendo esto, tú también, yo también. Y ya, es nada más para eso. Es como, ¿estamos haciendo lo mismo? Sí, estamos haciendo lo mismo. Es tener como ese espejo. Sí hay algunos circuitos que claramente están mucho más fuertes en un hemisferio, o sea, son claramente lateralizados, se le llamamos. Uno es el lenguaje, que es el principal, que está en la parte izquierda, o sea, el 98% de los humanos. El lenguaje primordial está del lado izquierdo, o sea, el sistema de lenguaje, perdón, está del lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, sí, el lenguaje es una de las pocas excepciones. Hay otras excepciones, por ejemplo, ciertas cuestiones matemáticas, sabemos que también son más en la parte parietal derecha. Entonces, sí hay ciertas regiones y circuitos que sí están lateralizados en un hemisferio que en otro, pero en general no existe tal cosa como, mira, este tipo es más, está pensando más con el hemisferio derecho y este piensa más con el hemisferio Pero izquierdo. el multitasking se puede Uno de decir los- uno de los mitos. que es el hacer buen uso de los dos hemisferios al mismo tiempo. Sí, sí, bueno, es una manera simple de verla, pero bastante real. Más que usar los hemisferios, porque siempre usamos al mismo tiempo, sino es más bien como un poquito sincronizar. Que se coordinen. Así es, sincronizar ciertas habilidades que ambos tienen más desarrolladas porque así venimos genéticamente y que logremos como tal empatarlas en tiempo y espacio. Sí, sí, hay gente que lo hace, ¿eh? O sea, hay gente, en teoría Dicen que hay, normalmente las mujeres son las... desde el punto de vista biológico, efectivamente es real que hay más conexiones entre los hemisferios en las mujeres que en los hombres. Es decir, el hombre tiene más conectividad intra en el mismo hemisferio y las mujeres tienen más entre los Esa es hemisferios. la explicación del multitasking Así en es. mujeres. O sea, nosotros somos más pendejos. Si estamos viendo una película y llega alguien y te dice, oye, no sé qué... Porque si te Así distraen, es. se te va Ya el no pedo. ya no entra cosas, así es, así es. Entonces, y a la mujer le puedes decir, oye, fíjate que hoy quiero ir después. Sí, te sigue la plática y puedes seguir perfectamente la trama. Sí, sí, sí. Tienen más capacidad justamente por ese aumento de conectividades que tienen interhemisféricas. Tienen un poco más de capacidades en ciertas actividades. Está ya muy bien mapeado en qué sí y en qué no, y qué tanto es real y qué es más exageración de nosotros. Pero en general la mujer sí tiene más conectividad interhemisférica. Entonces tiene pros y contras, ¿eh? No hay ninguna cosa que sea totalmente buena ni totalmente mala. Entonces, pero el multitasking realmente no sirve, no, para nada. El multitasking real, como tal, de hecho, no es eficaz pero te haces menos eficiente. en cada una de ellas. Pero, ¿qué tal si necesito algo de ti no tan eficiente? Yo prefiero hacer una cosa muy bien que 3 a medias. Depende de la situación.
Ad casum, también, sí, sí, sí. Pero sí, en general es un mito el eso de que podamos hacer un chorro de cosas todas iguales, no. O sea, en el momento que tienes una actividad y empiezas a hacer otra, automáticamente tu reserva finalmente es un sistema cerrado. O sea, tu reserva cognitiva es hasta cierto nivel y vas a tener que dividirte. Entonces, así como conclusión, el psicoanálisis no existe. Sigmund Freud era un charlatán. ¿Qué más? Los sueños no tienen significado. Los sueños es solamente el cerebro acomodando memorias. Y el resultado es esas pequeñas historias. Que déjame decirte que yo disfruto una pesadilla. Yo la vivo mientras sueño, porque de repente me despierto y queda muy claro en mí por unos minutos. Pero yo sí la vivo como una película. Entonces yo me despierto y digo, con madre, estuvo chingón. Sí, 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 sí. Y hay gente que como tú dices, puede despertar con mucha ansiedad y que le afecta durante todo el día. Y de repente digo, estuvo con madre. Yo tengo un leve recuerdo de un sueño o de una ensoñación donde yo era un soldado en una guerra. Y me desperté y dije, puta, estuvo chingón. Y Sí, eso sí. es que te quieres volver a dormir. Sí, sí, volver a soñar. Y para volver a Para- soñar lo para mismo, pero seguirle. es imposible. Hay Entonces, ciertas técnicas, ¿eh? Yo te paso algunas. bueno, pero entonces a mí yo sí disfruto de esas pesadillas, entre comillas, pero son simplemente recuerdos o memorias siendo acomodadas por el cerebro. Ahorita que mencionas, porque hay ciertos sueños que quedan muy, no sé, que te afectan mucho, que te Así pueden arruinar todo un día o te causa mucha emoción. Por ejemplo, puede ser algo muy triste y que a mí me pasó una vez y no voy a contar el sueño, pero fue tan fuerte que el regresar a ese sueño durante el día siguiente me hizo llorar en varias ocasiones. Sabía, no, sabiendo que, pues, que era un sueño y que era un escenario totalmente ficticio, Así es. pero se me hizo, no sé, era como si hubiera visto una película muy bonita y muy triste y nada más pensarlo me causó mucha tristeza. Así es. Sí, hay sueños como ese sueño que tú dices se llama lo que se llaman sueños vívidos. Sueños vívidos significa que el hipocampo tuvo esa capacidad de guardar el proceso, de estar guardando cosas, que es gran parte de eso, y que además guarda ese proceso, porque está ligado con un proceso emocional. Entonces, eso es relativamente común que a todo mundo nos pase y que puedas llegar a sentirte. O sea, si te pasa una vez por semana, haz algo, ¿no? Algo está mal, ¿no? O sea, no debería estar así. Me dice, no, pues me pasa una vez cada un año. Y es más, en cosas muy específicas. O sea, sé que es más, ya sé hasta cómo no voy a soñar mal porque me peleé con mi mamá, ¿no? O sea, o Sí. me peleé con mi esposa y ya sé que estoy todo encabronado. Ya sé que si me duermo así, voy a soñar cosas bien gachas, ¿no? Puede ser muy controversial esto para gente, no sé, que a lo mejor está estudiando, que a lo mejor, digo, estudiando psicología Sí, sí. o que son seguidores de Freud o sí. que tenían una idea muy diferente. Para que no nos mientan madres a nosotros, no sé, digo, si quisieran, Sí, no. si quisieran contactarte a ti, Sí, claro. Oye, y ponerlo en perspectiva y en equilibrio, porque no todo lo que dijo fue mentira, pero la base de su teoría, bueno, Sí. no es una teoría, es una hipótesis, porque esa no es una teoría. Las teorías tienen mucho más base científica. Esta es una hipótesis. Y pues su hipótesis no resultó ser cierta. Y lo que me gusta, porque en algún momento en este podcast tratamos de matar leyendas, Ok. y yo creo que estamos matando Freud. estamos matando Freud. El regreso de los mataleyendas. Debería ser un mataleón, me gusta. Pero si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, Carlos, digo, no sé Sí, si, sí, sí, si es claro. algo que tú permites y si es así, ¿dónde más fácil pudieran hacerlo? ¿Algún Mira, la manera correo? más fácil es por vía Facebook. El consultorio, el centro se llama Neuroscopic. Y si buscan mi nombre tal cual, también o sea, es muy fácil, digo, me encuentran. O sea, no, Carlos Novo en Monterrey pero Neuroscopic en Facebook es lo más simple. Mi correo electrónico es canovo, C-A-novo, en gmail.com también. Sí, porque hay mucha información, ¿eh? O sea, no es así como blanco y negro, pero en general, pues sí, claramente el psicoanálisis murió hace 30 años, ¿no? O sea, ya no. Aquí, a mí me impresiona más bien que aquí hay básicamente 4 centros en el mundo: Buenos Aires, Nueva York, Viena y Monterrey. ¿Ah, sí? Digo, había otros, pero
que son muy psicoanalistas, que a pesar de que ya es como, a ver, raza, eso ya lo superamos. O sea, en ninguna guía internacional de ninguna asociación, excepto la de ellos, ¿no? Que nadie pela, te van a decir, psicoanálisis. No existe, pues. O sea, no existe en ningún momento que el psicoanálisis sea realmente eficaz para algo en específico. Creo que ya te seguí la onda. Si lo tuyo lo transportas a la música, haz de cuenta que tú eres el músico, o sea, la neurociencia es como el músico real y el psicoanálisis es el reggaetón. Deja tú, el reggaetón y además digital, güey. O sea, ni siquiera el güey canta, el güey pone su pinche Por eso, maquinita a exactamente, repetir. el reggaetón plástico. Exactamente, Wow. ándale, ahí está. No, pues no, Sí, entonces es una metáfora. Gracias, entonces no escuchen el psicoanálisis.